Capítulo 642. Princesa Espíritu Vacío. Era un espíritu femenino. Estaba vestida con una armadura de gasa que resaltaba su par de hermosas piernas. Tenía orejas puntiagudas y un par de alas en la espalda, con forma de mariposa. Sus ojos eran morados, como pequeños amatistas. El espíritu era hermosa como un elfo. Cuando Wang Johan se volvió para mirar al espíritu parecido a un elfo, le dirigió una sonrisa irónica y dijo: Solo ahora lamento la oportunidad que se me dio para intentar abordar este lugar solo. La habría vencido, este espíritu impresionante podría haber sido mío. Si al tío pequeño le interesa una pequeña competencia, ¿qué tal si vamos ahora y vemos quién consigue primero la propiedad del espíritu? Ansem sonrió. No, la familia Wang no ignora lo que ya ha dicho. Esta es toda tuya, pequeño An. Wang Johan levantó la mano mientras hablaba. Ansem no esperó. Inmediatamente, corrió directamente al centro de la sala de espíritus. El espíritu vio a Ansem venir hacia ella, y sin dudarlo, se apresuró a encontrarlo. Las criaturas se habían retirado, así que solo quedaba el espíritu, dispuesta a luchar hasta el amargo final. Ansem prefería no enredarse con ella él mismo, así que llamó a la princesa Jin y la princesa Yang. Las dejó lidiar con el espíritu, mientras él seguía, corriendo hacia la estatua del espíritu. Santo cielo. Espíritus de doble belleza. Cuando Wang Johan vio a la princesa Jin y la princesa Yang, sus ojos se abrieron más que los de un toro, y su boca se abrió. El espíritu elfo quería ir tras Ansem, pero se encontró adecuadamente suprimida por el espíritu gemelo que se había desatado sobre ella. Rápidamente, Ansem llegó a la estatua del espíritu y arrebató la piedra del espíritu de su frente. Yo, espíritu vacío, estoy dispuesta a someterme y ofrecer lealtad absoluta a un nuevo amo. Me convertiré en una sirvienta fiel desde ahora hasta la eternidad. El espíritu parecido a un elfo abandonó la lucha, se arrodilló ante Ansem y pronunció su voto. Wang Johan se congeló después de presenciarlo. Simplemente se quedó allí, observando cómo Ansem colocaba sin esfuerzo la piedra del espíritu en la frente de la princesa espíritu vacío. En una luz cegadora que nació de la piedra, la princesa espíritu vacío desapareció de la vista. Pequeño An, no, porque debería decir, hermano An, eres increíble. ¿Cómo lo lograste? Solo puedo suponer que puede haber una o dos cosas que puedas enseñarme. He estado intentando ganar un espíritu sexy de clase princesa para mí mismo y nunca he podido. Wang Johan se acercó, colocando su mano sobre el hombro de An Senador. Su rostro brillaba de felicidad y la mirada de un anciano maduro se disipó rápidamente. Todo se debe a la suerte, Dijo An Senador. La suerte es un amante voluble. Rezo por la buena fortuna todos los días, y especialmente antes de atacar un refugio real. Incluso me ducho antes de eso. Pero todos los espíritus que he encontrado hasta ahora han elegido autodestruirse cuando se les da la piedra del espíritu. La cara de Wang Johan parecía descorazonada. Tío pequeño, lamento no poder ayudarte con eso. Ansem le puso una cara que parecía que quería ayudar, pero debido a las circunstancias, no podía. ¿En verdad? Entonces, tal vez puedas enseñarme una forma más fina de asegurar una captura. O tal vez, si estuvieras dispuesto a vender uno de tus espíritus, yo estaría más que dispuesto a comprar. Wang Johan casi tenía saliva goteando de las comisuras de su boca mientras hacía la sugerencia. Sus ojos seguían desviándose hacia la princesa Jin y la princesa Yang. Casi parecía obsesionado con la necesidad de uno, y continuó su diálogo, diciendo: Puedes venderme todos los que quieras, el dinero no me preocupa. Tío pequeño, ¿qué tal esto? La próxima vez que encuentres un espíritu que te guste, llámame. Te ayudaré a conseguir la piedra del espíritu. Con mi suerte, hay un 90% de posibilidades de que pueda obtenerla por ti. Ansem luego rápidamente regresó a la princesa Jin y la princesa Yang. Ansem había pasado mucho tiempo tratando de derrotar y obtener al espíritu gemelo, así que nunca pensaría en venderlos.
Además, a menudo los llamaba a ambos para que le masajearan los hombros y lo hicieran sentir bien. Además, con el palacio de cristal tan grande, los servicios de Yin y Yang fueron de gran ayuda para la Dama de Nieve para mantenerlo en funcionamiento. Ansem sintió que estaba escaso de personal como estaba, así que no quería venderlos incluso si pudiera. Eso me funciona. En ese caso, mi felicidad futura descansa firmemente sobre tus hombros. Wang Johan se lamió los labios, y la forma en que se comportaba parecía como si estuviera tratando de ocultar su decepción por no poder comprar el espíritu gemelo. Pero Wang Johan se sintió reconfortado por la voluntad de Ansem de ayudarlo con una piedra del espíritu la próxima vez que encontrara un espíritu que quisiera. Después de presenciar a las princesas Yin y Yang en acción y de ver a Ansem reclamar la lealtad de la princesa vacía, Wang Johan lo consideró como una especie de diosa de la suerte. Repetidamente, le tomó la mano y deseó mayor fortuna, sin soltarla. Ejem, tío pequeño, ¿qué año es este? Deja de lado tus creencias supersticiosas por un minuto. Ansem sintió que era extraño que le sacudieran la mano vigorosamente y casi lo adoraran un hombre tan grande. Pequeño An, eres joven, pero eres un receptor repetido de buena fortuna. No conoces los dolores de alguien que debe vivir su vida como un siervo de los desagradables dolores de la mala suerte. Te haré saber que tu hermano mayor, ese sería yo, es un siervo de este tipo. Esta mala fortuna ha plagado mi vida, extendiéndose hasta mis días de escuela, cuando nos separaron los asientos en nuestras aulas. Había 25 niños y 23 niñas en mi año. Tradicionalmente, un niño y una niña compartirían un escritorio. Pero los 2 niños adicionales tendrían que sentarse juntos, y como la suerte quiso, yo era uno de esos niños. Nunca me senté junto a una niña una sola vez durante mi tiempo de crecimiento. Después de que Wang Johan recitó su trágica historia de la época escolar, las lágrimas brotaron en sus ojos. Pero Ansem no pudo decir nada antes de que continuara hablando. Y cuando jugábamos, siempre me ponían en grupo con un chico. Y mi compañero de pupitre a menudo estaba ausente también, lo que significaba que tenía que pasar muchos días en grupo con mi maestro. No conoces mi dolor, hermano. No conoces mi dolor. Y después de dejar la escuela, creciendo, nunca gané la lotería. Nunca he ganado un juego de cartas. Si voy a cazar pequeños monstruos, puedo garantizarte que de alguna manera convocaré una estampida de monstruos viciosos, hambrientos, grandes y sedientos de sangre. Cuando mato criaturas, nunca recibo sus almas bestiales. Cuando consigo una piedra del espíritu, nunca se ofrecen los servicios del espíritu. Anteriormente acepté mi destino por lo que era, hasta hoy. Después de conocerte, sé que he encontrado a mi Salvador. Wang Johan estaba goteando mocos y lágrimas mientras acariciaba vigorosamente la mano de Ansem. Era como si hubiera estado soltero durante 30 años y ahora se encontrara con una mujer que estaba dispuesta a darle su tiempo. ¿Tío pequeño? Acabo de recordar que tengo algunos, asuntos que debo atender lejos de aquí. ¿Qué tal si continuamos esta conversación en otra ocasión? Ansem se sintió incómodo. Wang Johan era una persona que era súper desafortunada. Ansem pensó que debería estar lo más lejos posible de él para que su propia suerte no se viera envenenada por su proximidad. Pero Wang Johan seguía agarrando su mano con fuerza, como si hubiera encontrado un alma gemela. Parecía ansioso por contarle a Ansem toda su historia de vida. Ansem tiró y jaló su mano hacia atrás varias veces, pero Wang Johan no se movió. De repente, un fuerte rugido sacudió el suelo. Ansem sintió un zumbido en su cabeza y casi se cae. ¡Ay no! La cara de Ansem cambió. No solo él había sentido el peligro, sino también el zorro plateado. Siseó y gruñó mientras miraba a su alrededor con alarma. Ansem salió rápidamente del salón del espíritu. Wang Johan se despertó de su miserable trance y lo siguió de cerca. Ambos miraron al cielo. Lo que vieron los petrificó.
Después de que Ansem recogió el espíritu, todas las criaturas de la isla se habían ido. Pero una permaneció en el cielo oscuro. Atravesó las nubes, dirigiéndose directamente a la isla misteriosa. El cielo ardía en rojo fuego y la atmósfera de terror era suficiente para sofocar a una persona. Un segundo después, la sombra aterradora aterrizó en el refugio de metal, sacudiendo toda la isla. A 20 metros de ellos, un monstruo con ojos de fuego los miraba fijamente. Capítulo 643. El T-Rex se acerca. La criatura parecía un tiranosaurio rex. Tenía escamas rojas coriáceas que protegían todo su cuerpo y 4 alas envueltas en fuego. Un cuerno en espiral sobresalía de su cabeza y el fuego salía por su nariz. Sus ojos, tan grandes como ruedas de carro, tenían lenguas de fuego dentro de las pupilas y miraban fijamente a Ansem y Wang Johan. Exhaló humo de su boca, que parecía la boca abierta de un volcán. Sepárense. Tú ve a la izquierda, yo voy a la derecha. Ansem gritó rápidamente, antes de salir corriendo. La criatura era intimidantemente grande. Ansem pensó en sacar su ballesta y disparar un dardo, pero incluso si atravesaba las gruesas escamas del demonio, temía que solo lo golpeara con la fuerza de un palillo de dientes. Wang Johan escuchó lo que le dijeron y salió corriendo hacia la izquierda. Escuchó el rugido de la criatura y un geyser de fuego salió disparado de su boca. Engulló el salón del espíritu en fuego, y la estructura inmediatamente comenzó a colapsar bajo el calor abrasador. La criatura que parecía un T-Rex inmediatamente despegó tras Wang Johan. Sin querer ser comida de dinosaurio, Wang Johan corrió tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo, gritando. Parecía un tipo lamentable, con un T-Rex mordiéndole los talones. Las ropas de su cuerpo fueron cosquilleadas por las llamas que escapaban de la boca de la criatura, prendiéndolas fuego, lo que hizo que Wang Johan comenzara a gritar. Ansem corría como el viento, y pensó para sí mismo. Realmente eres desafortunado. El monstruo te escogió, a pesar de que yo me le acerqué primero. ¿No tenía la intención de que pasara eso? Mientras se hablaba a sí mismo, Ansem logró salir del refugio de metal y tenía una clara oportunidad de escapar de la isla misteriosa. Pero todo lo que podía oír eran los gritos repetidos de Wang Johan, que seguía siendo perseguido por el T-Rex. No parecía probable que escapara sin la intervención de Ansem. No me importa. Apenas nos conocimos, apenas conozco al tipo. La mente de Ansem lo dijo, mientras sus piernas se mantenían firmes, negándose a marcharse. Aunque Wang Johan era desafortunado, no era una mala persona en absoluto. Además, era el tío de Wang Mengmeng. Ansem sabía lo culpable que podría llegar a sentirse si lo dejaba atrás de una manera tan despiadada. Pero es tan desafortunado. Incluso si le salvo la vida, probablemente terminará muerto debido a una desgracia similar en algún momento del futuro. Ansem dijo esto en voz alta, pero inmediatamente después se mordió los dientes. Siseo se dio la vuelta y corrió de regreso al infierno en llamas. Si Wang Johan hubiera corrido a su lado, trayendo al monstruo con él, no habría tenido estas dudas. Wang Johan era consciente de su propia desgracia, pero a pesar de eso, hizo caso a las instrucciones de Ansem de correr en la dirección opuesta, arrastrando al monstruo con él. Era un hombre bueno y honesto. Bien. Haré mi parte, pero no arriesgaré más de lo necesario para intentar salvarlo. Él todavía tendrá que esforzarse. Ansem sacó su ballesta de pavo real y la cargó con un dardo de pluma de cuervo. Luego, comenzó a acercarse al monstruo desbocado. Toda la isla misteriosa estaba en llamas, y las llamas que respiraba el T-Rex eran suficientes para derretir las resistentes estructuras metálicas que componían el refugio. Corría muy rápido, también. Wang Johan no pudo sacudirse a la criatura, y su cuerpo había sufrido algunas quemaduras graves.
Había agujeros de fuego en su ropa y su cabello estaba chamuscado. Pero Wang Johan, a pesar de su mala suerte, era un guerrero poderoso. Aunque parecía estar en un estado lamentable, había logrado superar al T-Rex loco durante un buen rato sin sufrir ninguna lesión. Parecía lamentable, seguro, pero eran heridas menores y nada que no se pudiera remediar rápidamente. Hansen no era una persona imprudente, por lo que quería inspeccionar el área y acercarse a la situación de la manera más segura posible. No quería cargar como un bufón, así que midió los eventos desde una buena distancia. Observar la persecución hizo que Hansen se diera cuenta de lo desafortunado que era Wang Johan. No sabía cómo o por qué el T-Rex estaba tan decidido a atraparlo. Era como si estuviera bloqueado, y nada parecía desviar su deseo de incinerar al hombre que corría. Este tipo sobresale en ser un tanque de fiesta. ¿Él atrae toda la atención sin esfuerzo? Hansen siguió observando desde lejos y suspiró. Después de un periodo de observación, Hansen no pudo ver ningún punto débil en la criatura. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas rojas y pudo darse cuenta de inmediato de lo difícil que sería penetrarlas. Aunque la criatura era rápida, era bastante lenta en términos de supercriaturas. Mientras que el cuervo era injustamente rápido, este T-Rex era mucho más lento incluso que el burro de nubes rojas. Con esta velocidad, seguramente no hay miedo de que me alcance. Veamos si puedo llamar su atención. Hansen estaba de pie en la azotea de un palacio en el refugio. Levantó su ballesta y apuntó al T-Rex. Tan pronto como tuviera una clara oportunidad de disparar al ojo del monstruo, apretaría el gatillo. Hansen disparó el dardo de cuervo a una distancia de 50 metros. Su puntería era impecable y parecía ser un golpe garantizado en el T-Rex. Pero justo antes de que atravesara el globo ocular del monstruo, la criatura parpadeó para proteger su ojo. El dardo sí entró, pero el párpado del monstruo era grueso. El dardo permaneció alojado en él, sin causar daño al ojo en sí. El párpado del T-Rex no tenía escamas y era evidentemente más débil que el resto del cuerpo. La criatura fue empujada hacia atrás. Rugió de dolor y miró a Hansen desde el otro lado del campo de batalla. Hansen comenzó a correr y el T-Rex salió corriendo tras él. Sintió como si un lanzallamas gigante estuviera tirando de su trasero, cada vez más cerca. El aire que lo rodeaba se estaba calentando y la suave tela de su ropa parecía a punto de estallar en llamas. Hermano Han, eres un extraordinario ejemplo de ser humano. Tu caridad es ilimitada. Casi lo sabía con certeza, que no me abandonarías a las fauces espeluznantes de ese monstruo feroz. Wang Johan se sintió conmovido por el gesto y cantó sus palabras de alabanza desde el otro lado del campo de batalla. ¿No soy un hombre agradable? Respondió al senador. Mira, si puedes llamar su atención una vez más, necesito ver si puedo darle algunos golpes más en su ojo. Con algo de suerte, mi suerte, podemos acabar con esta cosa miserable. Es un placer para mí ser de ayuda. Wang Johan no tardó en aceptar actuar. Hansen esperaba que Wang Johan invocara un arco o al menos una lanza para arrojar al monstruo y recuperar su atención. Pero al azar, Wang Johan simplemente se apresuró a recoger un trozo de metal del humeante refugio de metal y se lo arrojó al monstruo. El trozo de metal golpeó las escamas rojas brillantes del T-Rex. El daño infligido equivalía a un cosquilleo. Pero eso fue todo lo que se necesitó para llamar su atención y alejarlo de An Senador. El monstruo se volvió para mirar a Wang Johan y salió corriendo tras él una vez más. Por aquí, tonto perrito. Estoy aquí. Persígueme, sabor delicioso. Wang Johan gritó al T-Rex. Incluso se dio la vuelta, se inclinó y le enseñó el trasero al T-Rex, golpeándose las nalgas para que lo siguiera. Gritó. Aquí hay chicharrón de cerdo grueso, ven a tomar tu muestra gratis. La ropa de Wang Johan estaba casi en cenizas y Hansen podía ver gran parte de su trasero.
Bailó y se dio palmadas en el trasero como si fueran bongos, mientras Hansen simplemente suspiró, incapaz de comprender la situación en la que se encontraba. Hansen observó con desesperación. Pensó para sí mismo. ¿Este tipo es estúpido? Todo lo que tiene que hacer es atraer al T-Rex. ¿Es necesario todo eso? ¿No puede simplemente golpearlo y correr? Sin embargo, el T-Rex estaba increíblemente enojado. Rugió al cielo y luego lanzó un geyser de llamas sobre Wang Yuhang. Medio en llamas, Wang Yuhang salió corriendo como un loco, con el T-Rex pisándole los talones. Maldita sea, al menos funcionó bien. Hansen observó con ojos muy abiertos, pensando que Wang Yuhang realmente había cambiado su opinión sobre él. Hermano An, te ruego que apresures tu movimiento. Me están asando vivo. Wang Yuhang corría tan rápido como podía, mientras sus manos intentaban apagar las llamas que estaban incinerando su trasero. Espera, tío pequeño. Hansen levantó su ballesta de pavor real y apuntó al ojo del T-Rex una vez más. Capítulo 644, Matando al T-Rex. Hansen disparó el dardo al párpado del T-Rex una vez más, pero de nuevo este parpadeó y el dardo no pudo atravesarlo por completo. Pero superando las expectativas de Hansen, Wang Yuhang inmediatamente recogió más trozos de metal para arrojarlos al monstruo, gritando y gritando todo el tiempo. El T-Rex solo miró a Hansen por un segundo antes de reanudar su persecución a Wang Yuhang. Tío pequeño, así es. Puedes hacerlo. Confío en ti. Hansen no podía comprender las sórdidas acciones que Wang Yuhang debe haber cometido en una vida pasada para tener tan mala suerte en esta. La agresividad que podía generar, con tan poco esfuerzo, era asombrosa. Y ahora, con Wang Yuhang sujeto a la persecución del T-Rex una vez más, Hansen volvió a buscar la oportunidad perfecta para atacar el ojo del T-Rex. Aunque no era rápido en sus pies, las reacciones de esta supercriatura no eran demasiado lentas. Incluso con Hansen haciendo su mejor tiro posible, la criatura siempre atrapaba los dardos con su párpado. Algunos dardos fueron esquivados directamente por el T-Rex, desviados por sus escamas. Intentar penetrar en cualquier otro lugar de su cuerpo era una empresa fútil, ya que todos los dardos harían sería dejar una pequeña marca blanca antes de rebotar en el suelo. Wang Yuhang, en este punto, apenas se mantenía unido. Las llamas que envolvieron gran parte de su cuerpo, dejando tras de sí una multitud de quemaduras desagradables, comenzaban a pasarle factura. Hermano An, estoy llegando al límite de mi resistencia. Si vas a matar a este perro de gran tamaño, te recomiendo que lo hagas pronto. Wang Yuhang lloraba mientras corría. Tío pequeño, por favor, aguanta un poco más. Mientras Hansen hablaba, tenía su ballesta levantada, preparándose para disparar otro tiro al ojo del T-Rex. Una docena de dardos ya estaban alojados en sus párpados como un tablero de dardos de bar. Ninguno había logrado atravesar y raspar su globo ocular real. Se disparó otro dardo, desde una distancia mucho más cercana esta vez. Esperaba que este tiro le diera en el ojo, pero el párpado lo bloqueó una vez más. Cuando Hansen volvió a alcanzar su carcaj, se sintió abrumado por el miedo al darse cuenta de que estaba vacío. Todos habían sido disparados, sin que se le hubiera hecho ningún daño a la bestia que los había atacado. Los hombres valientes deben cargar con las mayores hazañas. ¿Cobardes? Nada. Voy a entrar. Hansen sabía que los dardos estaban bastante bien alojados en los párpados del monstruo y pensó que esta sería su única oportunidad. Así que salió corriendo hacia el monstruo. Matar al monstruo no era su prioridad en este momento. No estaba haciendo esto por sí mismo. Sabía que si dejaba que el monstruo se apoderara de este lugar, solo sería cuestión de tiempo antes de que decidiera causar estragos en los campos de hielo que estaban mucho más abajo. Las casas y los refugios serían reducidos a cenizas y la gente sin duda sería devorada cuando le apeteciera un bocadillo. Hansen no quería correr el riesgo de dejar viva a la bestia.
Ya había agotado una de sus mayores oportunidades de matarla, así que quería ir un poco más allá. E incluso si no podía matarla, al menos le haría todo el daño que pudiera antes de retirarse. Lanzó Lonely the Jetson Force. Sus brazos estaban imbuidos de una gran cantidad de energía, y la energía generada dentro de su corazón empoderó cada rincón de su cuerpo. El cuerpo de Ansem hizo un chasquido, como si estuviera cambiando de marcha, entrando en sobremarcha. Con Wang Johan todavía robándose el protagonismo de la atención del T-Rex, Ansem pudo correr junto a la criatura y saltar sin esfuerzo sobre ella. Rápidamente, se pavoneó hasta la parte superior de la cabeza del T-Rex. El T-Rex notó la presencia de Ansem y se retorció maniáticamente en un intento por sacarlo y alcanzarlo con sus garras. Ansem usó Dong Sue Sutra para simular aero. Despegó del T-Rex y esquivó su ataque como un pájaro extraño. Con una ventana de oportunidad ahora abierta para él, entró e intentó patear el párpado lleno de dardos. Sin embargo, el T-Rex se dio la vuelta e intentó evadir el ataque. Pero al ocurrir esto, Ansem tomó prestada la fuerza del aire para llevar su patada y se preparó para golpear el ojo con sus piernas 7 veces. El T-Rex, incapaz de esquivar los ataques, simplemente cerró sus párpados, pensando que podía proteger sus ojos. Pero esto era exactamente lo que Ansem quería. Golpeó cada una de sus 7 patadas con fuerza en los dardos plantados en el párpado del monstruo. Las piernas de Ansem eran como mazos de acero. Después de 7 golpes, los dardos fueron machacados profundamente en el globo ocular blando del monstruo. El T-Rex lanzó un último grito al cielo mientras la sangre brotaba de su ojo arruinado. Los dardos de pluma de cuervo, siguiendo los golpes de Ansem, se habían implantado profundamente en el ojo del monstruo. El T-Rex se retorció de dolor mientras intentaba abrir el ojo. Pero cuando levantó su párpado, arrastró los dardos con él, arruinando aún más su ojo. Ahora, más sangre brotaba de las grietas adicionales que se habían cortado en el globo ocular. Aprovechando otra ventana de oportunidad que se le había abierto, Ansem pateó a la bestia otras 7 veces. Estaba usando la habilidad llamada 7 matanzas, que, cuando se combinaba con aero, infligía un daño devastador en el otro ojo del monstruo. El otro ojo del T-Rex ahora estaba echando sangre. Habiendo perdido completamente la visión, el monstruo se agitó de dolor. Enfurecido, el T-Rex comenzó a disparar géiseres de fuego en todas direcciones. Ansem solo pudo volar lejos de él para evitar ser incinerado por las llamas salvajes. Hermano An. Ese fue un buen trabajo. Wang Johan parecía encantado. Pero justo cuando dijo eso, accidentalmente se metió en el fuego que escupía el T-Rex, que se había prendido fuego una vez más. Arg. Wang Johan rodó por el suelo como un loco, tratando de apagar las llamas. Su trasero era negro como el carbón. El T-Rex ya no tenía visión y estaba en agonía. Cada vez que intentaba parpadear, se infligía aún más daño. Las garras del T-Rex eran tan largas y gruesas que tampoco podía sacar los dardos de su párpado. Cuanto más tiempo pasaba, más entraba en pánico el T-Rex. Agitó sus 4 alas envueltas en llamas en un intento por escapar. Ansem aprovechó este tiempo para recoger los dardos que estaban en el suelo. Luego, invocó sus alas para perseguir al T-Rex. Esta fue la primera vez que estuvo tan cerca de matar a una supercriatura desde que llegó al segundo refugio. A diferencia de la última vez con el pavo real de ojo muerto, que fue básicamente un robo de muerte. El T-Rex se agitó locamente en el cielo mientras seguía disparando bolas de fuego por la boca. El cielo estaba oscuro, iluminado solo por sus llamas. Era un espectáculo aterrador de contemplar.
La gente que estaba en las llanuras de hielo pudo ver la escena desarrollarse y a los que miraron hacia arriba les dio miedo. Nadie había visto un monstruo tan aterrador en las llanuras de hielo antes, así que este tipo de vista era nueva para ellos. Mira. Alguien está persiguiendo a esa horrible criatura. Alguien gritó. ¿Dónde? ¿Dónde? Está bastante lejos, claro que no puedes verlo con tus ojos. Usa unos binoculares, viejo. En el refugio, los productos tecnológicos estaban prohibidos. Pero se permitían artículos de visión simples como binoculares o telescopios, ya que su función solo se construía a través del vidrio. Mucha gente sacó sus propios binoculares para observar la escena con mayor claridad. Vieron como un hombre ahuyenta a un T-Rex volador que respiraba fuego en el cielo. ¡Wow! Es el Líderan. ¡Santa Madre! El Líderan es super OP, ¿cómo ha logrado hacer que una criatura tan grande y aterradora se escape de él con miedo? Es demasiado poderoso. ¿Acaso el Líderan reclamó la propiedad del refugio de metal de allá arriba, también, solo él? Es tan guapo. Es tan bueno. La gente que vio a Hansen ahuyentar al T-Rex se quedó atónita y llena de admiración. Pensaron que Hansen lo estaba cazando. Capítulo 645, Llanuras de hielo sangrientas. Aunque el T-Rex había quedado ciego, parecía que aún podía distinguir las cosas bien. Pudo volar hacia el norte, hacia el mar de hielo que se extendía más allá de las llanuras de hielo. Hansen siguió al T-Rex, pensando en una forma de derribarlo para siempre. El daño infligido a sus ojos era grave, pero no era suficiente para acabar con la bestia. Aún así, la discapacidad visual era un buen augurio para la batalla de Hansen, ya que el T-Rex ya no era la amenaza que una vez fue. Esta cosa tiene una gran vitalidad. Obviamente está bien sintonizada con el fuego, lo que significa que debería ser débil a otros elementos. Sería una pelea difícil para un grupo enfrentarse a una bestia tan furiosa, pero para uno o dos élites bien entrenados, no es tan amenazante como el cuervo. Hansen pensó para sí mismo, observando a la bestia. El T-Rex volvió a escupir fuego, pero después de unos rugidos, las llamas se extinguieron. ¿Se estaba quedando sin fuego, o simplemente estaba exhausto? Hansen se alegró de ver esto, así que desbloqueó su cerradura genética y usó aero para ganar impulso y acercarse al T-Rex de manera más eficiente. Esperó a que el monstruo rugiera una vez más, y cuando lo hizo, disparó otra flecha de pluma de cuervo en su boca abierta. La cuerda de luz dura de la ballesta brilló rápidamente, lanzando el proyectil. El poder de un alma de superbestia hizo que la pluma negra pareciera nada más que un fino láser negro. Fue un impacto directo en la boca del T-Rex. El T-Rex abrió la boca de nuevo para rugir, derramando sangre mientras lo hacía. Los 10 proyectiles que Hansen disparó en su boca debieron haber causado una cantidad de daño paralizante. El T-Rex comenzó a respirar fuego una vez más, y una mezcla espeluznante de sangre y fuego salió de su boca, con la ocasional pluma negra. Desafortunadamente, algunas de las plumas de cuervo que estaban dentro estaban chamuscadas y rotas. Ya no podían reutilizarse como proyectiles o convertirse en dagas. El corazón de Hansen sintió como si lo hubieran apuñalado al ver esto. Pero para matar a una supercriatura, no le importaba la pérdida tanto como podría haberlo hecho. El T-Rex siguió vomitando sangre de su boca destrozada, lo que tiñó el mar de rojo sangre mientras se elevaba por encima. Puede que se haya librado de los proyectiles que tenía en la boca, pero las heridas no se habían curado y el daño no iba a desaparecer pronto. Hansen no tenía una métrica para evaluar eficazmente cuánto había sido dañado el T-Rex, pero sí sabía que las supercriaturas tenían fuertes poderes de recuperación. Si permitía que el monstruo escapara, era solo cuestión de tiempo que se recuperara y quizás buscara venganza.
Con una determinación reforzada, Ansem apretó los dientes, lanzó aero y pateó de nuevo los párpados del T-Rex. De repente, el T-Rex levantó sus garras y se abalanzó en dirección a Ansenador. Eran tan rápidas y grandes que parecía que el T-Rex había reunido toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo para ese golpe. Ya era demasiado tarde para que Ansem esquivara, y las garras que se acercaban le dieron un shock. Pero con la cerradura genética abierta, no dejó que le afectara. Mantuvo la compostura y, sin siquiera pensarlo, invocó su armadura dorada, el glifo de gárgola y la ballesta de pavor real para bloquear el golpe. Cuando las garras se encontraron con la ballesta de pavor real, Ansem fue lanzado hacia abajo, rompiendo una capa de hielo en el mar helado. La salpicadura que creó su cuerpo fue enorme. Ansem salió del mar tosiendo sangre y temblando de dolor. Se sintió como si todos sus órganos se hubieran dado la vuelta. Es fácil olvidar lo poderosa que puede ser una supercriatura. Tal poder es aterrador. El corazón de Ansem se sorprendió. Cuando abrió la boca, más sangre goteó. Si no hubiera usado la ballesta de pavor real para bloquear el golpe inicial, temía que lo hubieran despedazado por el golpe repentino. Pero después del golpe, el T-Rex parecía estar aún más herido que antes. Escupió más y más sangre al mar, coloreándolo con una neblina de rojo oscuro y tinta. El T-Rex debe haber odiado realmente a Ansem para no preocuparse por sus propias heridas. Con mayor desprecio por su propia salud, voló hacia abajo para acabar con Ansem, quien todavía se tambaleaba por el golpe que acababa de recibir. Ansem vio al T-Rex bajar y no se atrevió a luchar contra él cara a cara. Invocó a su anguila de plata e intentó alejarse de él. Pero el zorro plateado en el hombro de Ansem rugió de repente con una gran ferocidad. Parecía que se había enfadado por el daño que acababa de recibir Ansem, y luego se erizó y chispeó con rayos plateados, mientras el sonido de un trueno retumbante resonaba desde dentro. Como un rayo plateado, el zorro plateado se lanzó al aire, golpeando al T-Rex que los había perseguido. El T-Rex gritó de dolor mientras su cuerpo comenzaba a producir humo blanco. Puede que haya dolido, pero el T-Rex era demasiado fuerte para que el zorro plateado le hiciera un daño duradero. Entonces, el T-Rex decidió detener su persecución de Ansem y centrarse en su oponente más cercano, el zorro plateado. Soltando más chorros de fuego, intentó lo mejor que pudo para incinerar al zorro plateado en polvo. El zorro plateado todavía estaba en el aire, deslizándose hacia adelante y hacia atrás. Continuó lanzando rayos de plata para atacar al T-Rex. El T-Rex seguía ciego, por lo que sus reacciones y capacidades de percepción eran ahora mucho más débiles. Le costaba mucho intentar quemar al zorro plateado, que era tan pequeño y poseía una velocidad increíble. Pero aún así, el zorro plateado era una supercriatura juvenil, y su poder no estaba ni cerca del T-Rex. La efectividad del rayo plateado no era alta como resultado, a pesar de sus constantes golpes sobre el T-Rex. Ansem siguió agarrando su pecho mientras tosía más sangre. Invocó sus alas sagradas de sangre salvaje y volvió al aire. Estaba preparado para irse y dejar que el T-Rex se fuera debido a su lesión, pero no esperaba que el zorro plateado luchara por su cuenta. Esto le dio nuevas fuerzas a Ansem para obtener la victoria. El zorro plateado no era la verdadera mascota de Ansenador. Y como Ansem tenía dificultades para controlarlo, no lo trataba como un compañero de batalla. Pero cuando el zorro plateado empezó a luchar, era mucho más fuerte que una persona que había desbloqueado su cerradura genética. Incluso Ansem estaba dispuesto a confesarlo mucho mejor que era el zorro plateado que él. Después de todo, el zorro plateado tenía la condición física de una supercriatura. Incluso las supercriaturas juveniles eran más fuertes que la mayoría de los evolucionadores humanos. El zorro plateado siguió corriendo en círculos alrededor del T-Rex y siguió disparando sus rayos hacia él.
El T-Rex empezó a irritarse cada vez más con su incapacidad para hacer nada al respecto. Aunque cada golpe puede que no haya causado mucho daño individualmente, seguía siendo atacado, y eso significaba que estaba empezando a perder más y más sangre por la boca y los ojos. Por mucho que fueran esas heridas, no eran suficientes para matar a una supercriatura. Hansen llevó su cerradura genética al máximo y miró al T-Rex sin pestañear, tratando de determinar cada posible movimiento que su enemigo podía hacer y cada resultado a una acción que él podía realizar. Cuando llegó la oportunidad, el corazón de Hansen dio un vuelco. Como una especie de dios, voló delante del T-Rex en un abrir y cerrar de ojos y le dio una patada enorme al ojo izquierdo del demonio. Después de la patada, Hansen voló lejos y esquivó el intento de contraataque. Pero el proyectil en el párpado izquierdo del monstruo fue completamente pateado a través del ojo mismo. El T-Rex se enfrentó al cielo y aulló de dolor una vez más. Su boca era un geyser de llamas y gritó fuego como un volcán en erupción. El zorro plateado colaboró con Hansen y atacó al T-Rex al mismo tiempo con más rayos que golpearon al T-Rex con explosiones en miniatura. Después del doble golpe, la hemorragia de la bestia no se detuvo. Las alas envueltas en llamas del T-Rex empezaron a aletear con mayor velocidad mientras intentaba escapar de nuevo. Hansen siguió sujetándose el pecho y aguantando el dolor mientras lo perseguía. Esta era su mejor oportunidad de matar a una supercriatura, y no dejaría pasar esta oportunidad, pase lo que pase. Si perdía esta oportunidad, no sabría cuándo se volvería a presentar una oportunidad así. Capítulo 646, T-Rex Alma de Bestia. El T-Rex cegado continuó volando a través del cielo, recibiendo martillazos de los ataques de Hansen y el zorro plateado. Con el tiempo, su salud se deterioró visiblemente, pero seguía negándose tercamente a dejarse morir. Dios sabe cuánta sangre había perdido el T-Rex en el transcurso de su batalla, y a Hansen le heló la sangre ver cómo seguía vomitando más y más, mientras seguía intentando una fuga aérea. Mientras lo perseguía a través del gran mar, Hansen pasó la mayor parte del tiempo a bordo de su anguila plateada para seguir el ritmo del T-Rex de arriba sin esfuerzo. Hansen también había resultado gravemente herido. Si seguía volando, solo sería cuestión de tiempo antes de que la fatiga se apoderara de él y estuviera demasiado cansado para luchar. Persiguieron al T-Rex durante 8 días más. Al 8º día, no pudo seguir adelante y se desplomó en el mar. Su cuerpo gigante cayó al mar, produciendo olas masivas. El T-Rex hizo todo lo posible para volver a los cielos, batiendo y chapoteando con sus alas extinguidas, pero falló. Puede que no haya podido volver a levantarse, pero eso no significaba que estuviera muerto todavía. Sin embargo, después de que Hansen saltara sobre su espalda, se dio cuenta de que era incapaz de defenderse. Al carecer de las armas necesarias para penetrar sus gruesas escamas y asestarle un golpe final y mortal, Hansen resolvió esperar a que muriera. Hansen esperó 2 semanas antes de escuchar la notificación que tanto le gustaba escuchar. Supercriatura cazada. T-Rex de escamas de fuego. El alma de la bestia ha sido adquirida. La carne de esta criatura es incomestible, pero puedes cosechar su esencia de geno de vida. Consume su esencia de geno de vida para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos de geno super, que van de 0 a 10. Hansen luego observó cómo el enorme cuerpo sin vida del T-Rex se desvanecía. Un cristal de fuego cayó de su cadáver en desintegración. El cristal era hermoso de ver y del tamaño de un puño. Hansen rápidamente fue a atrapar el cristal, pero las llamas que lo envolvían le quemaron la mano. Se llevó la mano hacia atrás y el cristal cayó al mar. Era como una esfera de metal ardiente que caía al mar. Su entrada en el agua estuvo seguida de mucho vapor y el agua circundante comenzó a hervir. ¿Santo cielo? ¿Cómo se supone que debo consumir la esencia de geno de vida tan picante? Hansen tenía miedo de que, después de que el cristal cayera al mar, otra criatura fuerte llegara y se lo comiera.
Rápidamente invocó su ballesta de pavor real y la usó para sacar el cristal del mar. La esencia de Geno de vida no se había enfriado, a pesar de estar sumergida en el mar. Seguía igual de caliente. Ansem observó el cristal de fuego delicadamente posado sobre su ballesta de pavor real. Frunció el ceño y comentó: ¿Cómo se supone que debo comer esta cosa? Si la lamo como lo hice en el primer refugio, terminaré masticando una lengua asada. El zorro plateado estaba en los brazos de Ansem. Con sus pequeñas patas intentó agarrar la esencia de Geno de vida. Ansem lo detuvo de inmediato, ya que quería cenar la esencia solo. Fue una victoria difícil y quería disfrutar de cada bocado de la recompensa que había ganado. Pero Ansem pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. El zorro plateado solo tenía curiosidad por cómo se veía la esencia de Geno de vida, no quería comérsela. Era como un gato jugando con una pelota. Usó sus patas para tocar la esencia de Geno de vida, que luego las quemó. Después de eso, rápidamente abandonó su interés en el cristal. ¿No quieres comértela? Ansem colocó la esencia de Geno de vida cerca del zorro plateado. Su cara se veía despectiva y se dio la vuelta, negándose incluso a mirarla. ¿Ese zorro plateado codicioso en realidad no quiere comer esta buena cosa? Ansem estaba bastante sorprendido. Luego, Ansem pensó en otra cosa que tenía en su posesión que disfrutaba comiendo cosas al azar. Así que invocó a su pequeña ángel y colocó la esencia de Geno de vida del T-Rex frente a ella y dijo: ¿Te gustaría comer esto? La pequeña ángel solo miró la esencia de Geno de vida y sacudió la cabeza. No parecía interesada tampoco. ¿Qué está pasando? Ansem reflexionó desconcertado. No podía creer que sus dos mayores devoradores de monstruos no estuvieran interesados en comer consumibles tan raros y valiosos. ¿Se estaba acabando el mundo? ¿Es porque esta cosa está demasiado caliente y no creen que le siente bien en el estómago? Esta era la única razón posible que Ansem podía pensar. Era una pena que la pequeña ángel y el zorro plateado no pudieran hablar, por lo que no podían decirle la razón por la que no querían comérsela. Ansem pensó y pensó en cómo podría comer la esencia de Geno de vida hasta que su cerebro casi se rompió. De todos los métodos que pensó, ninguno le permitiría comérsela. Esto es como una bola de hierro ardiente. ¿Cómo se supone que debo comérmela? A medida que pasaba el tiempo, la temperatura de la esencia de Geno de vida no parecía disminuir. Incapaz de resistir más, extendió la lengua y le dio un gran lametón. Desafortunadamente, todo lo que hizo fue incinerar su lengua. Que la maldición del cielo caiga sobre ella. ¿Cómo se supone que debo comer esta cosa? Ansem no tenía idea de qué hacer y habiendo agotado todas las opciones viables, tuvo que guardarla por el momento. Afortunadamente, a pesar de lo caliente que estaba, su calor no se acercaba a la magnitud de las llamas que el T-Rex había generado. Ansem usó una unidad de almacenamiento de agua de metal para guardar la esencia de Geno de vida de fuego. Afortunadamente, por caliente que seguía siendo, la temperatura del cristal no se transmitía a la olla de metal. Esta cosa es demasiado extraña. Ansem luego examinó el resto de los resultados de la batalla y descubrió que la mayoría de sus pernos de ballesta estaban arruinados. Habían sido incinerados o rotos por el T-Rex, dejando solo 7 para que Ansem los usara. Pero derrotar a otra supercriatura a expensas de esos pernos fue un intercambio más que valioso. Si hubiera perdido todos y cada uno de los pernos, aún habría pensado que valía la pena. Ansem luego fue a examinar su mayor recompensa, el alma de la bestia T-Rex de escamas de fuego. Estaba realmente emocionado por ello, sin tener idea de lo que podría ser. Alma de bestia de supercriatura, tipo gema. Cuando Ansem vio el texto, se quedó petrificado. Recordó haber visto ese título en otro lugar en el segundo refugio, pero no había muchos por ahí. Recordaba haberlo visto una vez en las noticias, pero no tenía idea para qué podía usarse.
Ansem se tambaleó un poco y luego invocó el alma de la bestia T-Rex de escamas de fuego. Todo lo que apareció frente a él fue una gema del tamaño de un puño, similar a un rubí. Dentro de la gema, Ansem podía discernir una imagen tenue del T-Rex del que había arrebatado el alma de la bestia, como si una variante en miniatura hubiera sido encerrada en su interior. Mientras Ansem seguía mirándola, no pudo determinar para qué servía realmente esta extraña gema. Volvamos al refugio primero. Debería poder averiguar qué propósito tiene esta cosa en la alianza. Ansem volvió a sentarse sobre la espalda de la anguila plateada e hizo que lo llevara de regreso a los campos de hielo. Entonces, un pensamiento entró en la mente de Ansem, y si el hecho de que Wang Johan le hubiera sujetado la mano durante mucho tiempo lo hubiera infectado con una cierta cantidad de la mala suerte del hombre. Entonces pensó que si eso fuera cierto, seguramente no habría obtenido el alma de la bestia. Y hasta recibió mucho más. Pero, dicho esto, no tenía idea de cómo consumir la esencia de geno de vida que había obtenido o cómo usar el alma de la bestia. Esto le causó a Ansem una picazón. De vuelta en los campos de hielo, la isla misteriosa aún no había regresado al vacío. Esto hizo que Ansem respirara con alivio. Cuando Ansem regresó a la isla elevada, Wang Johan lo recibió allí con gran pasión. Capítulo 647, Evolución combinada. Hermano An, has vuelto. Mataste a la criatura. Wang Johan le preguntó a Ansem, con gran entusiasmo en su voz. Pensé que podrías saberlo con solo mirar mi cara. Si la hubiera matado, habría traído su carne, ¿no? Ansem se encogió de hombros. Está bien. Estoy seguro de que la oportunidad de matarla surgirá una vez más. Wang Johan no sonó decepcionado en absoluto. Consoló a Ansem con gran preocupación. Esto hizo que Ansem sintiera una leve incomodidad, como si fuera antinatural. No era el tipo de persona que se dejara intimidar por la gente mala, pero sí el tipo de persona que tenía miedo de la gente buena. Hermano An, he llegado a creer que tú y yo estamos destinados a estar juntos. He decidido unirme a ti, una propuesta que fue sellada, firmada y entregada por la propia dueña del destino. Con el equipo Wang An reportándose para el servicio, estamos seguros de producir un futuro próspero para el segundo refugio. Wang Johan le puso el brazo a Ansem en el hombro, hablando de un futuro salvaje que nacía de sus fantasías. En los ojos de Wang Johan, algún día se convertirían en una pareja legendaria que podría amasar riquezas y fortunas con la mayor facilidad. Estos sueños infantiles hicieron que Ansem se estremeciera. Después de un poco de silencio, en el que Ansem tuvo un momento para pensar, se preguntó a sí mismo. Cuando acepté cooperar con él. ¿Tener una asociación con este tipo podría resultar en que una supercriatura ataque mis refugios todos los días? Todo este tiempo Ansem no había dicho una palabra, pero mientras Wang Johan seguía y seguía hablando de un futuro glorioso en el que gobernaban la totalidad del segundo refugio, se sintió mal por la idea de cerrar inmediatamente las visiones delirantes del hombre. Pero al reflexionar sobre su batalla con el T-Rex, se dio cuenta de que Wang Johan había ayudado mucho. Si no fuera por sus impecables habilidades para obtener agro, Ansem no habría podido disparar sus pernos de ballesta al ojo del monstruo. Ansem necesitaba a alguien como Wang Johan. Pero al ver a Wang Johan hablar con pasión sobre sus sueños, sintió como si su opinión hubiera sido completamente ignorada o ni siquiera se le hubiera pedido. Hermano An, si nos asociamos, podremos lograr muchas cosas grandiosas en este mundo. Wang Johan continuó agarrando los hombros de Ansem mientras caminaban hacia el refugio de metal de la isla misteriosa. Una y otra vez, habló sobre el increíble futuro que tendrían si se unían. Pero cuando Ansem vio lo que había sucedido al refugio, su rostro se volvió negro. Era poco más que una ruina humeante, la mayor parte de ella había sido completamente aniquilada por el T-Rex desenfrenado que habían combatido allí. Sin ayuda tecnológica, intentar restaurar el refugio a su antigua gloria sería una tarea enorme.
Incluso con los constructores trabajando las 24 horas del día, les llevaría al menos medio año completar las renovaciones. Hansen decidió convocar a la princesa vacía para ver si podía hacer algo. Tal vez tenía algún tipo de control sobre el refugio. El resultado trajo mucha alegría al corazón de Hansenador. La princesa vacía pudo controlar todo el refugio de metal e incluso hacer que la isla misteriosa dejara de moverse o se moviera a donde quiera que Hansen quisiera. El único aspecto decepcionante fue la velocidad a la que se movía la isla misteriosa, era un poco lenta. Como modo de transporte confiable, su uso como un dirigible conveniente estaba fuera de discusión. Aún así, era suficiente para hacer un castillo espacial. Hansen fue a buscar a Jan Manley, Lee Sin-Leun y al hermano Philip para que invirtieran en el desarrollo de la isla. Sin las contribuciones de las otras facciones, no habría suficiente dinero o mano de obra para operar y sostener la isla misteriosa. Cuando la isla misteriosa aterrizó, la totalidad de los campos de hielo se sacudió. Hansen había logrado hacerse cargo y obtener la propiedad del refugio real casi solo. Además, la gente lo había visto ahuyentar al T-Rex de escamas de fuego. Su reputación en los campos de hielo aumentó aún más. Había alcanzado un estatus casi legendario, y la gente lo trataba como una especie de dios. Mucha gente en los campos de hielo intentó publicar las noticias en Skynet, lo que se encontró con críticas negativas y proclamaciones de que tal hazaña era indudablemente falsa. La mayoría simplemente no le prestó atención, por lo que en realidad no causó tanta escena en el gran esquema de las cosas. Unos días después, Hansen comenzó a arrepentirse de haber aceptado la presencia de Wang Johan. Desde que apareció en su vida, nada había salido bien. Su silla favorita, en la que se sentaba con frecuencia, se rompió de repente. Mientras salía a caminar un día, un sumidero apareció de repente, en el que casi se cae. Los accidentes más inverosímiles imaginables ahora estaban afectando a Hansen día a día. Mientras Wang Johan estuviera cerca, la interminable desgracia continuaría. Todo lo que Hansen podía consolarse era el hecho de que la presencia del hombre no había traído a más criaturas super. Encontrando una excusa, Hansen pudo dejar el refugio de la diosa y alejarse de Wang Johan por un tiempo. Hansen luego fue al Palacio de Cristal solo. Aunque no había sucedido nada realmente desafortunado, los constantes problemas menores eventualmente se volvieron cansados y Hansen ya no pudo soportarlo. Todos en el refugio de la diosa, lo siento mucho. No tengo otra opción. Hansen se sentía mal por Jan Manley, Lee Sin-Leun y el hermano Philip, por lo que fue al Palacio de Cristal solo. Allí, finalmente sintió un gran alivio por su capacidad de disfrutar de un poco de paz y tranquilidad lejos de toda la mala suerte. Hansen aún no había encontrado una forma en la que pudiera comer la esencia de geno de vida del T-Rex. Comerlo como estaba no sería diferente que tomar una píldora suicida. Hansen guardó la esencia en el Palacio de Cristal mientras regresaba a la Alianza para buscar más información en la comunidad. No había nada sobre la esencia de geno de vida, por lo que aún no podía encontrar una manera de comerla. Pero sí encontró información sobre las almas de bestias gema. Los resultados sorprendieron bastante a Hansen y casi lo hacen caer de su silla. Las almas de bestias gema podían ser consumidas por otras almas de bestias para hacer que las almas de bestias receptoras evolucionaran. Normalmente, si un alma de bestia gema de sangre sagrada se combinaba con un alma de bestia de clase mutante, el alma de bestia de clase mutante evolucionaría a un alma de bestia de sangre sagrada. ¿Significa eso que puedo usar esta alma de bestia gema para hacer que cualquiera de mis almas de bestia de sangre sagrada evolucione a un alma de bestia super? Hansen se emocionó mucho con esta posibilidad. Si esto era cierto, Hansen podría darle el alma de la bestia gema a una de sus armas de sangre sagrada y resolver sus problemas de armamento actuales. Hansen luego echó un vistazo a la información de su alma de bestia gema y descubrió que había un problema.
El alma de la bestia gema no podía combinarse con cualquier alma de bestia y había un porcentaje de tasa de éxito ligado a ella. Si su intento de combinarse con otra alma de bestia no tenía éxito, el alma de la bestia gema se destruiría. La regla era que un alma de bestia gema de sangre sagrada tenía que combinarse con un alma de bestia de clase mutante. Si se combinara con un alma de bestia ordinaria, no podría manejar el aumento de poder y simplemente se rompería y se volvería inútil. Esto significaba que el alma de la bestia gema y el alma de la bestia utilizada se habrían ido para siempre. Incluso si se combinara con un alma de bestia de clase mutante, también tendría que ser de un tipo comparable. De lo contrario, aún se rompería. Por lo que pudo recopilar, no había otra forma de aumentar su probabilidad de éxito. Pero, hubo algunas publicaciones de infusores de gemas de almas de bestias experimentados que ayudaron a aclarar algunas cosas. Si fuera un alma de bestia gema de elemento lobo, combinarla con un alma de bestia lobo produciría una probabilidad mucho mayor de éxito. Por supuesto, esta no era información certificada al 100%. Y todavía había muchas cosas que los humanos aún no sabían con respecto a todo esto. Mientras Anse navegaba, vio una publicación que contenía información que se había filtrado del tercer refugio. Decía que, además del tipo de alma de bestia, el elemento también importaba. Si un alma de bestia gema de fuego se combinaba con un alma de bestia de elemento fuego, la posibilidad de éxito sería mucho mayor. Si las cosas son así, tendré que encontrar un alma de bestia T-Rex de elemento fuego primero. Pensó Ansem, acariciándose la mandíbula. Mientras Ansem pensaba, sus ojos se iluminaron de repente.